Ex satanista a cristiano. Por ejemplo, tenías razón para sospechar que un creyente tenía algo especial cuando tú te proyectabas a ti mismo en ellos o esas otras cosas maldiciéndolos. Mi trabajo como adorador demoníaco del diablo en ese tiempo era proyectarme astralmente tanto como pudiese, dejar mi cuerpo y maldecir regiones, y maldecir vecindarios y poner brujería en sus Cuando hogares. dices proyección astral es Dejar mi dejar tu cuerpo cuerpo por y... completo y hacer contratos con un demonio. Entonces solía volar, maldecir vecindarios, poner brujería en un vecindario con pobreza, espíritus, cualquier fortaleza demoníaca que el diablo quería que pusiera en ese vecindario con el contrato con el demonio. Había creyentes que sabían cómo orar y podían correrme del vecindario en el espíritu, y yo no podía cumplir con la misión. Ay, Hay orgullo entre los dos reyes. Son mentiras del diablo que les llevan a bíblico que la iglesia se reúna a atar los principados de una ciudad. Eso no está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia. Lo que sí está es que oremos que Dios envíe su espíritu y un avivamiento para traer a los pecados. Uy, que no está. Estás arreglado. A los principados del mundo, porque si así fuera, con todos estos años que todos estos hombres, estas mujeres llevan haciendo esto, pues ya estuvieran atados y cada vez, bueno, enciende la tele y te vas a dar cuenta que lo que te digo es real, cada vez el mundo está peor y peor y peor. Acaban de sacar una Biblia homosexual. Imagínate, eso no se podía pensar. No él, porque es Dios quien atará a Satanás en el milenio, sino sus actividades, es predicando el evangelio cara. Y luego hay algunos obreros y pastores que dicen, enseñan, que no es de Dios atar y desatar las huestes diabólicas. Hay que hacer guerra espiritual y romper toda obra, ir en contra de toda fuerza del enemigo. Por eso Dios te ha dado ese ministerio y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 18, 19, lo mismo que predicar y enseñar. Esto es, solamente a los ministerios de la palabra, predicar largamente y enseñar. Y si soy un creyente, ovejita, discípulo, y ante todo, hijo o hija, pues tú enseñas desde los púlpitos. Pues sí se puede predicar, dar algún versículo, o tomar un texto cortito, para así sacar más el mayor significado. Puedes contar un testimonio. Y aunque personalmente pienso que hay que examinar a todos con lupa, pues no soy partidario de que suban mucho a los púlpitos cualquiera, ni hombres, ni mujeres, al no ser ministerios. Ya hasta los hay ministerios, y personas que vienen de visita y lo que te dan es la tarde, y encima suben de cualquier forma. Y eso es muy serio. Y sé que en otros sitios del mundo, y hasta me parece en España, en otras denominaciones también hay pastoras, y otros ministerios también tendrán. Y en realidad, hay ministerios femeninos y son de Dios, vistos bien por Dios. Pero en Filadelfia, al igual que en otras no los puede haber, y harían muy mal, y están prohibidos por los hombres, pero Dios respalda esa decisión. Y yo soy de los antiguos. Y todo esto me lo tomo, lo más recto, y serio, y sagrado que hay, puesto que todo esto viene de Dios. Y además es lo que me enseñaron a mí, y lo vivo. Les cuento algo que me pasó en San Roque, me parece que era provincia de Cádiz, y ministrando yo desde el púlpito, era candidato y se manifestaron por allí en la iglesia 2 o 3. Luego más tarde el pastor me dio la bronca diciéndome que por allí no se podía, y no estaban acostumbrados a que un candidato orase de esa forma, y ministrara así. Más tarde, o a otro día ya no recuerdo, le dije yo unas cosas, y el pastor recapacitó, y entró en razón. De tal manera que una tarde oró por mí para que yo recibiera ese movimiento de Claudio, y Dios me usara. Ahí fue donde Sexto envidió por primera vez el movimiento de Claudio Fritzson, que estaba en todo su auge. Es posible que ese fuese uno de los primeros vídeos que vi con ese movimiento en Argentina, o de fuera de España. Sí sería, y entre el mover que él tiene, decía, ahora, y caían por cientos, o muchos más. Y tiraba la chaqueta y caían, o esto último de la chaqueta era Ben Lin quien lo hacía. Ya no lo recuerdo, pues hace muchos años. Sí recuerdo que mi pastor de entonces era Basilio de Villaverde, y oro porque cuando yo orara por alguien, yo no podía poner manos, porque en Filadelfia no se permite poner las manos a los candidatos, u ovejas. Y lo recibí, y cuando oraba se caía, primero lo comprobaba con mi mujer. Y antes de que orase por mí el pastor no se caían, y ya al orar por mí el pastor de San Roque fue mayor, ya.
Pues yo luego recibí algo. De tal manera que les tiraba aquí en Ocaña a un grupo del coro, oración que llevamos yo, y mi mujer, la chaqueta, o el jersey, y se caían. Años más tarde fuimos a campañas de Claudio Fritzson por España. Fuimos a Barcelona, Tarragona, esa era la ciudad, que por cierto, recibí tal gloria, que ya al salir de allí había una puerta y su corredera sería, y no vi bien que había que esquivar un poco. Total que me pegué contra ella en la cabeza, que era para que me hubiera rajado la cabeza, o hacerme algo. Eso sí, como salía lleno de la gloria de Dios que allí se derramó, yo no sentí nada de dolor. Fuimos a Sevilla, y hubo reunión de ministerios, y luego había ya campaña. No recuerdo si fue ese mismo día, o otro. El caso es que, yo en la de ministerios recibí mucho, y borracho en el espíritu. Recuerdo que le dije con otra voz, ya como de estar en la lejanía, y muy ebrio del Espíritu Santo. Porque las risas, y la borrachera en Dios existe. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, Efesios 5, 18. Y le dije, yo quiero más. Porque Claudio preguntaba, ¿tienes más? Recibe. Y el uno de los estadios, el de fútbol no. Ya en la campaña. Y el Titi, el que era el presidente de Filadelfia entonces, decía, oraba a Dios. Que si eso no era de Dios lo reprendía. Algo así. Claro, nunca se vio ese mover de Dios, y era totalmente desconocido para él, y casi para todos, y hay que tener mucho cuidado, y examinar todo. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese Mateo 24, 11, 24 RVR 1960. Por mí ya antes había orado el pastor de San Roque, y estuve en Tarragona, y ahí yo le pedí a Claudio Fritzson el don de sanidad, y siempre recordaré, estando en mi razonamiento, que me dijo, porque se bajó de la tarima. Ahí lo tienes, o recíbelo. Años más tarde vendría Claudio Fritzson a Filadelfia de España denominación. Y en reuniones de mujeres, por supuesto que entre ellas lo pueden hacer. Aunque hay algunas, ya que predicar es, quiere decir, aparte de lo que normalmente estamos acostumbrados, anunciar. Os pongo un ejemplo del cual casi todos habéis vivido esto. El pregonero de los pueblecillos cuando íbamos al mercadillo, y era muy pequeño, o como una aldea. Pregonaba, predicaba. En la plaza del pueblo ha venido de todas las clases de artículos muy buenos, faldas, camisas, camisetas, etcétera, etcétera. El pregonero que anunciaba tus artículos, las personas aliores o venían a ver. Las señoras revuelven, y si ven algo que les guste lo compran, pero como irían las mujeres a la plaza, y verían que es verdad que hay cosas que les iban a interesar, lo encuentran y griega. Tú, ovejita nada más. Resulta que eres salvo, salva como yo, o el pastor y demás. Así que tú también debes orar, y hacer guerra espiritual, y predicarles a las gentes, para que vayan a la plaza. Ser como esos pregoneros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, 19 RVR 1960. Dios os bendiga. Juan Losada Maya. A 26 de febrero de 2023.